Ella solo tenía 19 años. Huyó de un matrimonio con un hombre 40 años mayor. Como castigo, fue arrojada de rodillas al desierto, humillada, quebrada, sola. Pero entonces un coche negro se detuvo y un hombre bajó, un sheik, frío, silencioso. ¿Qué hizo él? Nadie lo esperaba, pero cambió todo para siempre. Antes de empezar, ¿puedo pedirte una cosa? Si esta historia te toca el corazón, dale tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Esto ayuda al canal a crecer y me da fuerza para seguir contando historias como esta. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación te va a romper el corazón y te recordará lo que es el verdadero amor. Maisa tenía apenas 19 años cuando su vida cambió para siempre. En la pequeña aldea en el interior de Arabia Saudita, donde nació, las tradiciones mandaban más que cualquier ley moderna. El destino de las mujeres era decidido por los hombres. Siempre fue así. Su padre, Ahmed, era un comerciante próspero y devoto ferviente. Para él, el honor valía más que la propia vida. Y Maisa era su única hija, su responsabilidad. A los 19, ella ya debería estar casada, tener hijos, servir al marido, era lo esperado. Pero Maisa era diferente. Tenía sueños, quería estudiar, conocer el mundo más allá de las montañas de arena. Cuando el padre le arregló su matrimonio con Jalil ibn Rashid, un hombre de 59 años, rico y conocido por la rigidez con sus 3 esposas anteriores, ella dijo: «No, padre, no puedo, por favor». Ahmed la miró con frialdad. «Te casarás. Está decidido». En vísperas de la ceremonia, Maisa huyó, agarró algunas ropas, dinero y salió por la ventana. Corrió por las calles desiertas, el corazón a 1000. Por unas horas creyó que lo conseguiría, pero en una aldea pequeña no hay donde correr. La encontraron antes del amanecer. El padre estaba furioso, los ojos rojos de rabia y vergüenza. «Deshonraste a nuestra familia». La noticia se esparció en minutos. La comunidad reaccionó. Los ancianos se reunieron y acordaron que Maisa necesitaba ser castigada públicamente. Necesita aprender y servir de ejemplo. Ahmed no tenía elección. Si no castigaba a su hija, sería visto como débil, y un hombre sin honor no era nada. Al día siguiente, al mediodía, la aldea entera estaba presente en el patio de la mezquita. Maisa fue conducida al centro. Vestía una burka negra, solo los ojos a la vista. Temblorosa se arrodilló en la arena hirviente bajo el sol implacable. Las horas se arrastraron, garganta reseca, cabeza pesada. No podía moverse ni pedir agua, solo existir y soportar. Algunos se dispersaron, pero el padre permaneció. Brazos cruzados, rostro adusto. Él también sufría, pero no podía demostrarlo. Fue entonces cuando apareció una camioneta Toyota Prado negra. Un hombre alto bajó, con finas ropas tradicionales, postura noble. «Es Farouk al-Sadi», murmuró alguien, «el sheik de los Emiratos, de 42 años, poderoso, respetado, conocido por sus proyectos sociales, que construía escuelas y financiaba programas de educación para mujeres. Estaba allí por negocios». Al ver la escena, algo le incomodó. No era el castigo, era la dignidad silenciosa de aquel dolor. Se dio media vuelta para seguir con su compromiso, pero entonces los ojos de ella se encontraron con los suyos. Por un segundo apenas, Maisa levantó el rostro. No era un pedido de ayuda, ni una súplica, era solo una mirada humana, real, y algo en esa mirada lo paralizó. Ahmed, nervioso, se acercó. «Sheikh Farouk, es un honor tenerlo con nosotros». Farouk no respondió. Miraba solo a Maisa. Allí tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Se giró y caminó hacia el coche. Maisa sintió que el corazón se le encogía. Él se iría como todos los demás. Farouk alcanzó la puerta. El conductor encendió el motor. Ahmed suspiró aliviado. El sheik no se involucraría. La multitud comenzó a dispersarse. Maisa cerró los ojos.
esperando el sonido del coche partiendo, esperando que su última esperanza desapareciera. Pero entonces el motor se silenció y Farouk se detuvo. Lentamente se giró y caminó de regreso con pasos firmes y decididos. Se detuvo delante de Maisa, todavía arrodillada, y dijo simplemente: «Levántate». Ella dudó, mirando a su padre y a los vecinos. «Levántate», repitió con firmeza. Ella obedeció temblorosa. Farouk se giró hacia Ahmed. «Quiero casarme con su hija». El silencio explotó en susurros. Ahmed palideció. «Sheikh, sería un honor inmenso». «Entonces está decidido. Hoy mismo». Nadie entendía. Un sheikh poderoso queriendo casarse con una joven deshonrada, pero nadie se atrevió a cuestionar. Una hora después, Maisa estaba en el coche negro con dos asistentes serios y silenciosos. Cubierta por la burka, seguía sin saber a dónde ni por qué. El coche rodó por horas, la aldea quedó atrás, el paisaje cambió. Montañas de arena, carreteras vacías, hasta que aparecieron construcciones modernas y torres de cristal. Abu Dhabi. Se detuvieron delante de un tribunal islámico. Los asistentes la condujeron dentro, o todavía en silencio. En la sala sencilla estaba un cadí, un juez religioso anciano de barbas blancas y dos testigos. Farouk entró y se sentó a su lado sin mirarla. El cadí disertó sobre contratos y responsabilidades en árabe formal hasta hacer la pregunta: ¿acepta este matrimonio? Maisa miró a su alrededor perdida. No sé ni con quién me estoy casando. Con Farouk al-Sadi, por supuesto. El mundo le dio vueltas. Ella lo miró. Él permanecía inmóvil. «Acepto», susurró. Firmó el papel con mano temblorosa. Farouk firmó tranquilo, como quien firma un recibo. «Felicidades, están casados». Nada de fiesta, abrazos o sonrisas. Solo un papel. Salieron en silencio. Esta vez Farouk entró en el coche, pero se sentó distante. El viaje siguió mudo, solo el motor y el viento. Maisa quería preguntar 1000 cosas, pero su manera de ser imponía silencio. Había frialdad allí, una barrera, como si cumpliera solo un deber. Finalmente, él habló sin mirarla. «Ahora eres legalmente mi esposa». El corazón de ella se disparó. «Pero no quiero tu cuerpo, solo tu libertad». Ella no entendió. «Estoy prometido a una prima lejana. Ella lo entenderá. También se dedica a causas sociales». Maisa se quedó confusa. Si él ya tenía otra, ¿por qué casarse con ella? Una mezcla de alivio, decepción y gratitud la invadió, como si hubiera sido salvada, pero también perdida. Llegaron a un palacio de arquitectura moderna, mármol blanco, fuentes cristalinas, jardines simétricos, grandioso pero frío. No parecía un hogar, parecía un monumento. Farouk la condujo por los pasillos hasta una puerta de madera oscura. «Este será tu cuarto». Era lujoso y enorme, cama king size, escritorio, biblioteca. «A partir de ahora, nadie podrá obligarte a nada», dijo, entregándole una llave dorada. «Mañana habrá ropa y libros aquí. Elige lo que quieras estudiar». «Gracias», susurró. Cuando levantó los ojos, él ya se había ido. Sola, en el cuarto inmenso y silencioso, se sentó en la cama intentando entender. Horas antes, arrodillada en la arena, ahora esposa de un sheikh, pero perdida. Sabía lo que significaba ser esposa, lo que se esperaba en la primera noche. El corazón se aceleró. Él volvería. Se quitó la burka lentamente. La tela se deslizó al suelo. Respiró por primera vez en mucho tiempo. En el espejo se vio. Piel clara, ojos profundos, cabello castaño, un ligero dorado en el rostro, como si el sol del desierto apenas la hubiera tocado sin herirla. Era bella, demasiado bella para seguir invisible. Escuchó pasos en el pasillo. El corazón se le detuvo. La puerta se entreabrió. Farouk apareció. Maisa se quedó inmóvil, expuesta, vulnerable. Los ojos de él la encontraron y por una fracción de segundo algo vaciló en su mirada.
La respiración le cambió. La mandíbula se le contrajo, pero el rostro continuaba impasible. Ella bajó los ojos, esperando que él se acercara, esperando lo inevitable. Pero Farouk no se movió. Se quedó allí luchando contra algo invisible y entonces cerró la puerta despacio. Se fue sin decir una palabra. Maisa se quedó sola, confusa, aliviada y extrañamente decepcionada. Algo había cambiado, algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que cambiaría todo. Los días comenzaron a pasar en silencio absoluto. Maisa se despertaba en el cuarto inmenso preguntándose, ¿podía salir, explorar, o debería solo esperar? ¿Esperar qué? Ella no sabía. Las primeras mañanas fueron difíciles. Se sentaba en la orilla de la cama, inmóvil como una muñeca olvidada. No sabía cuál era su lugar en aquella casa, ni su papel en la vida de aquel hombre. Era esposa, prisionera, huésped. Las comidas aparecían en la puerta 3 veces al día, siempre puntuales y bien cuidadas, pero nadie tocaba o conversaba. Era como si fuera un fantasma. Existía, pero no vivía. Esperó que Farouk apareciera para explicar las reglas, los límites, pero él no apareció. Escuchaba pasos en el pasillo, voces lejanas, teléfonos sonando. La vida sucedía en aquella casa, pero lejos de ella. Después de una semana, finalmente salió del cuarto. Caminó por los pasillos como intrusa, pisando suave, casi sin respirar. La casa era más grande de lo que imaginaba, pasillos interminables, salas inmensas, jardines internos, todo impecable y silencioso. Fue en una de esas caminatas que lo vio. Farouk estaba en el jardín principal, hablando por teléfono, gesticulando. Ella se escondió detrás de una columna y observó. Parecía ocupado, importante. Había una autoridad silenciosa en él, como si el mundo solo lo acompañara. Era guapo, alto, firme, de rostro marcado, pero inalcanzable como una obra de arte que se contempla, pero nunca se toca. Él terminó la llamada y se giró. Por un segundo los ojos se encontraron. Maisa sintió el corazón acelerarse. Él le hizo un gesto discreto, educado, respetuoso, como quien saluda a una vecina distante. Nada más. Ella le devolvió el saludo tímidamente y salió de allí rápido, el pecho acelerado. ¿Era gratitud o algo más? Las semanas siguieron ese patrón. Encuentros breves, saludos formales. Ninguna palabra. Maisa exploró la casa con más libertad. Una biblioteca enorme, un piano de cola, jardines ocultos. En la biblioteca descubrió libros en varias lenguas, algunos sobre mujeres que cambiaron el mundo. Pasaba horas leyendo sobre Cleopatra, Marie Curie, escritoras que desafiaron su tiempo. Por primera vez comenzó a soñar más allá de la supervivencia. La casa era hermosa, pero fría como un museo. Todo tenía vida, pero no calor. Los empleados eran discretos y silenciosos, desapareciendo como parte del mobiliario. Su soledad crecía. No le dolía en la piel, nadie la maltrataba. Era peor, un vacío mudo, un eco constante, como si existiera pero no importara. Un martes todo cambió. Una empleada trajo libros junto al almuerzo, filosofía, literatura, historia en árabe y francés, asuntos que siempre quiso estudiar. En medio de ellos, un sobre discreto. Dentro, una carta oficial en francés de la Universidad de la Sorbona. Carta de aceptación para literatura y filosofía. Maisa leyó, releyó, no lo creyó. ¿Cómo era posible? Nunca había hecho una solicitud ni exámenes, pero entonces comprendió. Él la había visto. La había visto leyendo vorazmente, anotando pensamientos en cuadernos viejos. Había visto sus sueños incluso antes de que ella tuviera el coraje de soñarlos. Al día siguiente, otro sobre más grande. Pasaporte nuevo con su foto y un boleto de avión Abu Dhabi-París para una semana después. Junto a esto, la dirección de un apartamento en París y una carta de la inmobiliaria, todo pagado por un año. Se quedó paralizada.
¿Era un regalo o una orden? ¿Un gesto de libertad o de alejamiento? Miró alrededor del cuarto que comenzaba a parecer suyo, pero nunca lo fue. Nada le pertenecía, ni el cuarto, ni la casa, ni aquella vida. Era una pieza desubicada, un cuerpo extraño en un mundo que no la reconocía. Pero ahora había una posibilidad, una puerta abriéndose a algo que siempre pareció imposible. Aquella noche se acostó con el pecho apretado, mirando el techo alto. ¿Entendió? Aquella casa nunca fue un hogar, era solo un refugio, un lugar de silencio entre dos tormentas. Era hora de partir. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? Solo había un destino escrito en el papel. París. Cerró los ojos intentando imaginar ciudad nueva, vida nueva, un futuro solo suyo. Estudiar, andar sola, ser dueña de su propio nombre, ser libre. La idea la encantaba y la aterrorizaba. Siempre había soñado con eso, pero ahora que estaba al alcance, le dolía. ¿Por qué? ¿Estaría dejando la seguridad o dejándolo a él? Agarró uno de los cuadernos donde anotaba sus pensamientos y escribió una única línea. ¿Será que la libertad siempre viene con el precio de la soledad? No sabía responder. Solo sentía algo deshaciéndose dentro de ella, lentamente, silenciosamente, como todo en aquella casa. A la mañana siguiente comenzó a hacer las maletas, pero una pregunta resonaba en su mente. ¿Por qué él le estaba dando exactamente lo que ella siempre quiso, justo cuando ella comenzaba a querer algo más? Era la mañana de la partida, pero Maisa no quería irse sin respuestas. Las maletas estaban listas, el coche en camino. En las manos sostenía los documentos, pasaporte, boleto, carta de aceptación. Todo real, definitivo. Pero había algo que sangraba en silencio, una pregunta que la quemaba por dentro, algo que necesitaba entender antes de irse para siempre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando había empezado a sentir algo más por él? Caminó hasta su oficina sin ser llamada. Por primera vez tomó una decisión sola. La puerta estaba entreabierta. Entró. Farouk estaba de espaldas, mirando por la ventana, como si supiera que ella vendría. «El coche llega en 1 hora», dijo sin girarse, voz baja y controlada. Maisa cerró la puerta y respiró hondo. Esta sería su única oportunidad. «¿Por qué me estás echando?» Él no respondió, ni se movió. «Es eso, ¿no? Una forma elegante de rechazarme». Farouk se giró despacio. Los ojos encontraron los de ella. No había frialdad, había lucha, una batalla que intentaba perder en silencio. «No te rechazo». Ella dio un paso adelante, decidida. «Entonces, ¿por qué? Estamos casados, Farouk, pero nunca me tocaste, nunca me quisiste de verdad». La voz vaciló, pero había una fuerza nueva allí. Él cerró los puños sutilmente. «¿No entiendes? Entonces hazme entender». Y ella explotó, toda la frustración de los últimos meses saliendo a flote. «¿Por qué me casaste? Me salvaste y ahora me descartas». Las palabras salieron como astillas cargadas de dolor y coraje. «Porque mereces más». ¿Más de qué? Más que ser una segunda opción, un error. «No soy un error, soy tu esposa». Él bajó los ojos por un instante, como si las palabras de ella tuvieran fuerza física. «Eres una niña que saqué de la arena, tienes 19 años, yo 42. No sabes lo que quieres, todavía estás descubriendo quién eres». El silencio se instaló, denso e irrespirable. «Estás confundiendo gratitud con... yo sé lo que siento». Ella interrumpió tajante. «No confundas tú». Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero no salieron. Farouk lo percibió y eso lo desestabilizó completamente. «Todavía no entiendes lo que es amar. Necesitas crecer, vivir, equivocarte, descubrir lo que quieres sin anclarte a mí. Tú me observabas en el jardín. Yo sé por qué». Farouk bajó la guardia por un segundo, vulnerable.
porque eras hermosa cuando pensabas que nadie te veía, porque leías con hambre, anotabas ideas en cuadernos viejos, porque parecías libre, y tú mereces eso, el mundo entero. Maisa sintió el corazón temblar, pero no retrocedió. No quiero el mundo, yo te quiero a ti. No sabía si era amor de verdad, pero era lo más cercano que había sentido de amar a alguien. Faruk sonrió con amargura. Hoy quizás, pero un día mirarás atrás y verás que perdiste tus mejores años con un hombre viejo en un matrimonio vacío. Pero te amo, ella insistió, la voz firme ahora. Él la encaró largamente y por una fracción de segundo su máscara se deslizó. De tu parte, solo de tu parte, estás mintiendo. Te estoy liberando. No lo pedí, porque todavía no sabes lo que es la libertad. Cuando lo sepas, me lo agradecerás. Maisa lo miró a los ojos y dijo la palabra que cambiaría todo. Cobarde. La palabra quedó pesada en el aire. Ella se asustó con su propio coraje, pero era tarde. Quizás él se endureció, pero había dolor en la voz. ¿Tienes miedo? Tengo miedo de lo que puedo hacerte, de lo que puedes hacerme a mí, de retenerte aquí, de tenerte para mí, como hacen los hombres de tu tierra. Ella se acercó hasta sentir la respiración de él, valiente como nunca. No soy como las otras mujeres, y tú no eres como los otros hombres. Soy peor, respondió con un hilo de voz. Ella tocó su rostro con manos que ya no temblaban. Faruk cerró los ojos, como si se quemara por dentro, pero no se apartó. Quédate conmigo o llévame contigo, pero no me despidas. Él abrió los ojos. Por un instante, ella vio que estaba a punto de ceder, de tomarla en sus brazos, de decir lo que nunca dijo, pero entonces agarró su mano con firmeza y la apartó. Vete, Maisa, antes de que te destruya sin darme cuenta. Una bocina sonó afuera. El coche había llegado. Maisa lo miró una última vez, grabando cada línea de su rostro, cada sombra en sus ojos. Te arrepentirás. Ya me arrepiento, pero aún así necesito hacer lo correcto. Ella se giró y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Cuando vuelva, dijo sin girarse, ya no seré la niña que salvaste, seré la mujer que perdiste. Y salió sin mirar atrás. En el pasillo los pasos resonaron sobre el mármol frío. Cada paso, una despedida silenciosa, pero también una promesa. En la oficina, Faruk se recostó en la pared y por primera vez en años lloró. Una lágrima sola, silenciosa, pero ahora cargada de una certeza terrible. Acababa de cometer el mayor error de su vida. París era exactamente como la había imaginado y nada como esperaba. La ciudad era hermosa, imponente, llena de vida, avenidas infinitas, cafés en cada esquina, gente apurada. Todo funcionaba perfectamente, pero había algo mal. París no la acogía. Era como una obra de arte, hermosa de admirar, pero fría al tacto. Maisa se despertaba en el apartamento silencioso. Tomaba café sola y salía a enfrentar un mundo que no conocía. Los primeros días todo la asustaba. Calles transitadas, un idioma que dominaba mal, miradas curiosas. Se sentía una intrusa. Poco a poco se adaptó. Aprendió a pedir café en francés, a usar el metro, a caminar sin miedo y, principalmente, aprendió a estar sola. La universidad se convirtió en su refugio. La Sorbona, el nombre que siempre pareció inalcanzable. Ahora caminaba por sus pasillos históricos diariamente. El primer día fue aterrador. Jóvenes franceses confiados hablando demasiado rápido. Se sentó al fondo callada, intentando entender cada palabra. El profesor hablaba sobre Sartre. La libertad es lo que haces con lo que hicieron de ti. Las palabras fueron como si estuvieran escritas para ella. Poco a poco se soltó, participando en las discusiones. Su perspectiva era única. Hablaba sobre opresión con conocimiento de causa, sobre libertad, como quien la conquistó en el dolor. Clara
Francesa pelirroja y extrovertida, se acercó primero. Tienes una visión interesante sobre Beauvoir. ¿De dónde eres? Del Oriente Medio. Ah, por eso entiendes la lucha femenina de forma real. Formaron un grupo. Clara, Pedro, de filosofía política. Amina, marroquí que estudiaba literatura. Tomás, un cuestionador. Pasaban horas debatiendo en los cafés. Ustedes hablan de libertad como concepto, dijo un día. Yo sé lo que es no tenerla y lo que es conquistarla, y lo que es descubrir que la libertad puede ser solitaria. Sus compañeros la admiraban, pero ella mantenía distancia, nunca se abría completamente. ¿Cómo explicar que estaba allí por un matrimonio arreglado con un hombre que la salvó y luego la abandonó? Los profesores también la admiraban. El profesor Dubois la invitó a ser tutora. Su análisis sobre el segundo sexo fue brillante. Tiene una perspectiva muy madura. Maisa aceptó. Necesitaba mantenerse ocupada. Cuanto más tiempo libre, más pensaba. Y pensar todavía le dolía. Se sumergía en los libros con avidez. Pasaba horas en la biblioteca leyendo a Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Allí se sentía en casa. Los libros no juzgaban, solo enseñaban. Durante una clase sobre Camus, el profesor preguntó, ¿qué es sentirse extranjero en su propia vida? Maisa levantó la mano. Es cuando tienes todo lo que siempre quisiste, pero aún sientes que algo fundamental te falta. Es vivir una vida que es tuya, pero parece prestada. Muy profundo. Deberías escribir sobre tus experiencias. Lentamente descubría quién era, no como hija de Ahmed, ni esposa de Farouk, sino como Maisa. Solo Maisa. Era aterrador y liberador. Cada mes, religiosamente, el dinero aparecía en la cuenta, alquiler pagado, colegiatura saldada, una cantidad extra para gastos. Todo organizado, pero nunca una carta, nunca una pregunta, solo números fríos y eficientes. A veces, tarde en la noche, tomaba el teléfono y marcaba el número que sabía de memoria. El dedo dudaba sobre el botón de llamar, pero nunca lo hacía. No sabía qué decir y tenía miedo de la respuesta. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaba, páginas de sentimientos, anhelos, cuestionamientos, rabia y gratitud. Una mezcla confusa guardada en un cajón como secretos. 3 meses después de su llegada, algo cambió. Maisa se detuvo frente al espejo una mañana y no reconoció a la persona que la miraba. Sus ojos tenían una determinación que nunca había existido. Sus hombros estaban más erguidos. Había fuerza allí. Se estaba convirtiendo en quien siempre quiso ser. En diciembre nevó. Maisa nunca había visto nieve. Salió fascinada. La ciudad cubierta de blanco, silenciosa, casi mágica. Caminó sintiendo los copos en el rostro y por primera vez en meses sonrió genuinamente. Entendió que estaba creciendo, aprendiendo a ser feliz sola, descubriendo su fuerza. Se detuvo delante de un escaparate y vio su reflejo entre los copos de nieve. La joven arrodillada en la arena había desaparecido. En su lugar estaba una mujer. Pero la sonrisa duró poco. Vino la nostalgia intensa y devastadora. Quería compartir aquel momento. Quería que él estuviera allí. Regresó con el corazón apretado, entendiendo una verdad dolorosa. La libertad que siempre soñó venía con un precio: la soledad. Aquella noche, por primera vez, no pensó en llamarlo. Pensó en cómo sería si él la viera ahora, fuerte, independiente, completa. ¿Se sentiría orgulloso de ella? ¿O finalmente entendería lo que había perdido? Tenía todo lo que siempre quiso: educación, independencia, libertad. Pero le faltaba alguien para compartir. Alguien que se preocupara no por sus notas o su futuro, sino por ella, simplemente ella. A miles de kilómetros, en una ciudad que la acogía, pero no la abrazaba, en una vida que era suya, pero se sentía incompleta.
El tiempo pasaba y Maisa crecía, cada día más fuerte, más sabia, más mujer, pero siempre con una pregunta que resonaba en el silencio. Cuando él finalmente la viera así, ¿sería demasiado tarde? 6 meses pasaron, 6 meses de rutina, aprendizaje y soledad cultivada. Maisa había encontrado un ritmo en París. Se despertaba temprano, estudiaba, asistía a clases, participaba en las discusiones, regresaba a casa, leía hasta tarde y dormía siempre pensando en lo que podría haber sido. Cada mes el dinero aparecía religiosamente, pero no era solo eso. A veces el teléfono sonaba. Era él. Llamadas cortas, objetivas. ¿Cómo van los estudios? ¿Necesitas algo? Preguntas prácticas, voz controlada. Maisa siempre respondía que estaba bien y trataba de prolongar la conversación, preguntando sobre él, sobre cualquier cosa, pero él pronto terminaba. «Qué bueno saber que estás bien. Cuídate». Y colgaba, dejando 1000 palabras atrapadas en la garganta de ella. Al principio intentaba devolver la llamada, pero él siempre estaba ocupado. Entonces dejó de intentar y pasó a esperar que el teléfono sonara, que su voz llenara el silencio, aunque fuera fría y distante. En las últimas 2 semanas, silencio absoluto, ninguna llamada. Maisa revisaba el aparato constantemente, pero nada. En el fondo, tenía miedo de que él hubiera desistido, de que ya no le importara. Era un martes de marzo, cuando el invierno daba paso a la primavera. Maisa estaba en la biblioteca de la Sorbona, rodeada de libros, trabajando en un ensayo sobre Simone de Beauvoir, libertad y soledad en la condición femenina. Un empleado se acercó. «Señorita Maisa, hay alguien esperándola en la entrada. Un señor dice que es importante». El corazón se le disparó. Una sensación extraña la invadió, como si el mundo se hubiera detenido. Juntó los libros con manos temblorosas y caminó por los pasillos, cada paso una eternidad. Llegó al vestíbulo principal y lo vio. Faruk, detenido cerca de la entrada, impecable como siempre. Traje oscuro, postura erguida, pero había algo diferente, más maduro, más cansado, y en sus ojos una inquietud que intentaba esconder. Los ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo se congeló. 6 meses de nostalgia explotaron en el pecho. Ella caminó hacia él despacio, como en un sueño. Faruk, Maisa. Él dijo su nombre como quien susurra una oración olvidada. Por un instante, la máscara de control vaciló. «¿Estás bien?» No era una pregunta, era una constatación, pero había alivio allí, como si él necesitara ver con sus propios ojos. «Estoy en París para una conferencia». Él dudó, como si luchara contra sus propias palabras. «Pero vine a verte». La honestidad la desarmó. Parte de ella quería gritar, llorar, preguntar por qué había tardado tanto. Otra parte quería solo mirarlo, grabar cada detalle. «¿Podemos hablar?» Salieron en silencio. París estaba hermosa, el sol suave, la brisa fresca, los árboles floreciendo. Pero ella solo podía pensar, él estaba allí. Se sentaron en un café discreto, como extraños educados, pero había electricidad en el aire. «¿Cómo van las clases?» Tono técnico, casi profesional, pero ella notó cómo él sostenía la taza con demasiada fuerza. «Bien, el profesor Dubois me invitó a ser tutora». «Eso es bueno, siempre fuiste inteligente». Él parecía genuinamente interesado, pero había distancia, como si ella fuera un proyecto, una responsabilidad que necesitaba verificar. Preguntaba sobre libros y estudios, pero nunca cómo se sentía, si estaba feliz. Solo quería saber qué hacía, como si la persona detrás de las acciones no importara. Eso comenzó a dolerle. «¿Y tú, cómo estás?» Faruk dudó. Desvió la mirada. Por un segundo, la máscara se deslizó y ella vio algo parecido a la vulnerabilidad. «Muy ocupado». Él respiró hondo antes de continuar.
Las familias han presionado sobre el compromiso con mi prima. Hay obligaciones, decisiones que necesitan tomarse, pero aún no he resuelto nada. La mención de la prima fue como un golpe en el estómago, pero había algo en su voz, un cansancio que no existía antes. Cambió de tema rápidamente, preguntó sobre el apartamento. El silencio se hizo pesado e incómodo. Maisa finalmente entendió. Estaba allí por deber, para verificar si ella estaba bien, si el dinero estaba siendo bien usado, si el proyecto Maisa funcionaba, pero no estaba allí por ella, no como persona, no como mujer, no como alguien a quien un día salvó. Incluso entendiendo, no podía evitar esperar algo más, una mirada diferente, una palabra íntima, pero nada vino. «Qué bueno verte bien. Sigue adelante». Faruk se levantó, pero dudó por una fracción de segundo, como si quisiera decir algo más. «Sigue estudiando. Tienes potencial». Puso dinero en la mesa. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, que iba a romper aquella distancia formal. Pero entonces se giró y salió sin un abrazo, sin un toque, sin preguntar cuándo se verían de nuevo. Maisa se quedó sola con el té enfriándose y un dolor nuevo creciendo en el pecho. Él había aparecido después de 6 meses, confirmado que ella estaba viva y funcionando, y simplemente se fue como quien cumple una obligación, como quien visita una inversión. Pero ¿por qué ella había visto aquella vacilación? ¿Por qué él parecía estar luchando contra sí mismo? Aquella noche lloró por primera vez desde que llegó a París. Lloró porque él había venido y porque se había ido. Lloró porque entendió que quizás nunca había sido más que eso. Un proyecto, una buena acción, una conciencia limpia. Y lloró porque aún sabiendo esto, aún viéndolo con claridad, todavía lo amaba. Silenciosamente, desesperadamente, sin esperanza, pero ahora con una pregunta que la atormentaría. ¿Y si él también estaba luchando contra algo que no podía admitir? Maisa estaba a punto de descubrir que algunas barreras pueden romperse con un simple toque. Otros meses pasaron. El verano había llegado a París, cálido y vibrante. Maisa se había convertido en una estudiante ejemplar. Sus notas eran las mejores de la clase. El profesor Dubois la elogiaba constantemente. Clara y los demás la respetaban. Había encontrado su lugar en aquel mundo académico, pero aún cargaba aquel misterio en los ojos, aquella melancolía indescifrable. Desde la visita de Faruk, las llamadas habían regresado, esporádicas, cortas, técnicas, como si nada hubiera cambiado, como si el encuentro en el café nunca hubiera sucedido. Pero algo había cambiado en Maisa. Ella dejó de esperar, dejó de alimentar esperanzas, comenzó a vivir a pesar del anhelo. Fue cuando la universidad anunció la exposición, una muestra colectiva de trabajos de los estudiantes. «Tu ensayo sobre libertad e identidad femenina es brillante. Deberías presentarlo», le animó el profesor Dubois. Maisa dudó. Exponer sus pensamientos, sus reflexiones íntimas, era como desnudarse el alma en público. «Tienes algo único que decir. La gente necesita escuchar», la animó Clara. Decidió participar. Su trabajo, Entre arenas y libertad, una reflexión personal. No revelaba detalles de su propia vida, pero hablaba sobre identidad, elección, el precio de la libertad, con una profundidad que solo quien lo había vivido podría tener. El jueves anterior dudó, tomó el teléfono, marcó, borró, reescribió, borró de nuevo, finalmente envió algo simple. «Hay una presentación en la universidad el próximo mes, día 15 a las 3 de la tarde, Sorbona, Auditorio Central, por si le interesa y puede viajar». No era una invitación, solo información. No esperaba respuesta. El sábado llegó temprano, con un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido, maquillaje discreto. Quería parecer seria, académica, la mujer que él había perdido. El auditorio se fue llenando.
Clara llegó con todo el grupo, Pedro, Amina, Tomás, todos apoyando. Y entonces sucedió lo inesperado. Cuando miró al fondo del auditorio lo vio a él, Faruk, parado cerca de la entrada, impecable como siempre, traje gris, postura erguida. Él había venido, realmente había venido. Maisa sintió que las piernas le temblaban, pero esta vez por un motivo diferente. Ya no era la niña insegura, era la mujer que había prometido ser. La presentación fue un borrón. Habló sobre libertad conquistada en el dolor, identidad construida en el exilio, el paradoja de ser libre, pero solitaria. Su voz salió firme y clara, y por dentro sabía que cada palabra era para él. El público aplaudió. «Brillante, simplemente brillante», dijo el profesor Dubois. En la recepción posterior, Maisa intentaba interactuar, pero sus ojos lo buscaban a él. Faruk caminaba en silencio, observando otras presentaciones con expresión neutra, como un visitante educado. Pero ella notó la forma en que sus ojos siempre volvían a su panel, cómo sus manos estaban ligeramente tensas, cómo parecía estar luchando contra algo interno. Cuando llegó delante de su trabajo, se detuvo. Leyó cada línea con atención total, como si buscara pistas sobre quién se había convertido ella. Maisa se acercó, ya no dudando, el corazón a 1000, pero determinada. «¿Viniste?» «Vine». Se quedaron lado a lado delante del panel, sin decir nada. Alrededor, la gente pasaba, conversaba, brindaba, pero allí había una burbuja de silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Maisa sentía la presencia de él intensamente, el olor de su perfume, la respiración controlada, la proximidad que no tenía desde hacía meses. Fue entonces que sucedió. Sin pensar, sin decidir, Faruk le tomó la mano. Un gesto automático, natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. Ella sintió que la piel le ardía. El toque era cálido, firme, familiar, aún siendo el primero, pero esta vez no se asustó. Solo cerró los ojos por un instante, grabando aquel momento. Por algunos segundos, él no se dio cuenta, absorto en el texto, hasta sentir la serenidad de ella, tan diferente de la niña que había dejado partir. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, comenzó a soltarla, pero ella entrelazó sus dedos con los de él, suave, pero decidida. Faruk la miró sorprendido. «Disculpa». La voz le salió baja, avergonzada. Maisa no respondió con palabras, solo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de una seguridad que no existía antes, la sonrisa de quien sabía exactamente quién era. «No te disculpes», susurró. «Finalmente me tocaste». Faruk desvió la mirada, pero no soltó completamente su mano. Volvió a observar el ensayo, pero sus manos temblaban levemente. «Está bien escrito, maduro, reflexivo, has crecido». Elogio técnico, distante, pero ella percibió algo más en la forma en que evitaba sus ojos, en la tensión en sus hombros, en su respiración más profunda. «Crecí», ella confirmó con voz firme, «exactamente como tú querías». Él finalmente la miró, y lo que vio allí lo desarmó completamente. Ya no era la niña vulnerable, era una mujer segura, inteligente, libre y aún más hermosa de lo que recordaba. Conversaron algunos minutos más sobre el trabajo y la universidad. Nada personal, nada íntimo, como siempre, pero había electricidad en el aire, una tensión que no existía antes. Faruk se despidió educadamente. Saludó al profesor jurado y comenzó a salir, pero se detuvo en la puerta, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la multitud. Por primera vez en años, Maisa vio miedo en sus ojos, no miedo de ella, sino miedo de sí mismo. Entonces, él salió como quien huye de algo peligroso. Maisa se quedó rodeada de amigos y elogios,
Pero pensando solo en aquellos segundos, en su mano sobre la suya, en el calor que aún sentía en la piel, en la forma en que él se había asustado, no con el toque, sino con su propia reacción. Aquella noche regresó a casa diferente. No se acostó exhausta, se quedó en la ventana mirando a París y sonrió. Por primera vez admitió para sí misma completamente y sin reservas que lo amaba. Desesperadamente, pero ya no sin esperanza, porque había visto algo en sus ojos hoy, algo que él intentaba esconder, pero que ella finalmente había aprendido a reconocer. Él también lo sentía, y ahora ella lo sabía. La próxima jugada sería de él. Algunas verdades llegan vestidas de gala y rompen los corazones en 1000 pedazos. Días después de la exposición, Maisa aún sentía el fantasma del toque. Su mano sobre la suya por segundos apenas, pero eternos en la memoria. Revivía el momento constantemente, la sorpresa en sus ojos, la vergüenza, cómo había huido poco después, como si hubiera hecho algo prohibido, pero también como si le hubiera gustado. Había esperanza allí, por primera vez en meses, esperanza real. Revisando correos de la universidad, vio una invitación para un evento benéfico promovido por Sorbona Educación y Esperanza, un futuro para jóvenes refugiadas. Al final de la página, la lista de patrocinadores y allí estaba Farouk Al-Hasir. El corazón se aceleró. Él estaría en París nuevamente tan pronto después de la exposición. Tal vez quisiera verla de nuevo. Tal vez aquel toque significaba algo. La fecha era el sábado siguiente, un evento elegante en el Hotel George King. Esta vez, Maisa no dudó. Compró un boleto sencillo, el más barato para estudiantes. El sábado por la noche se arregló con cuidado. Vestido negro, discreto, cabello suelto, maquillaje ligero. Quería parecer elegante, sin llamar la atención, pero también quería que él la viera. El Hotel George V estaba deslumbrante. Luces doradas, flores por todas partes, gente bien vestida con copas de champán, empresarios, académicos. Maisa se sintió desubicada, pero diferente esta vez, más confiada. Circuló por el salón buscando. Fue cuando lo vio al otro lado. Farouk, impecable en smoking negro, conversando con personas importantes. Como siempre, parecía estar al mando. Lo observó, esperando el momento adecuado para acercarse. Él estaba exactamente como esperaba. Serio, concentrado, profesional, pero hermoso, siempre tan hermoso. Y entonces su mundo se desmoronó. Una mujer se acercó a él, alta, elegante, hermosísima, cabello oscuro en un moño perfecto, vestido azul marino clásico y caro, postura de quien nació en ese mundo. Maisa sintió el cuerpo helarse, pero aún así esperó que fuera solo una conocida, una colega de trabajo. La mujer se posicionó al lado de Farouk, naturalmente, como si fuera su lugar, y él no se apartó, al contrario, le sonrió. Una sonrisa que Maisa nunca había visto, cálida, genuina, íntima, el tipo de sonrisa que ella había soñado recibir un día. La mujer hablaba con facilidad, saludaba a la gente, sonreía, tenía una presencia serena y segura, como si perteneciera a aquel ambiente, como si le perteneciera a él. Y en un momento dado le tocó el brazo a Farouk. Un gesto simple, natural, pero cargado de intimidad. La intimidad de quien tiene el derecho. Maisa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las piernas le flaquearon. Consiguió acercarse lo suficiente, escondida entre otros invitados, esperando oír algo que explicara, que negara lo que sus ojos veían. ¿Está bien?, preguntó la mujer con voz suave y preocupada. Sí, se está desarrollando bien en sus estudios, respondió Farouk. Maisa retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Estaban hablando de ella. Ella era un tema, una responsabilidad compartida, un proyecto en el que trabajaban juntos. Mientras ella soñaba con él,
Él discutía su vida con otra mujer, su prometida. Salió de allí rápidamente, buscó un rincón reservado. Las manos le temblaban, el corazón a mil. Tomó el celular con dedos temblorosos, entró en la página del evento, deslizó hacia abajo hasta encontrar las noticias y allí estaba su sentencia. Una noticia con una foto de Farouk y la mujer lado a lado, sonriendo a la cámara. El título: Farouk al-Sir y su prometida Laila Nasir unen fuerzas en una nueva iniciativa por la educación de jóvenes refugiadas. Prometida. La palabra resonó como un gong, como un veredicto, como un fin. Leyó la noticia entera con la vista empañada. Laila era licenciada en Relaciones Internacionales, trabajaba con ONGs humanitarias, venía de una familia tradicional de los Emiratos. Era perfecta para él, del mismo mundo, de la misma clase, con los mismos valores. Todo lo que Maisa nunca sería, todo lo que ella ingenuamente había pensado que no importaba. Miró alrededor. El evento continuaba. La gente reía, conversaba. Farouk y Laila circulaban juntos como la pareja perfecta. Él la presentaba a la gente. Ella sonreía graciosamente. Parecían encajar como piezas de rompecabezas, como si estuvieran hechos el uno para el otro. No pudo quedarse. Salió antes de que el evento terminara. Caminó por las calles de París, que de repente parecían más frías, más vacías. No sentía rabia, se sentía idiota, no sentía sorpresa, se sentía usada. Llegó al apartamento en silencio. Encendió solo una luz pequeña. Se sentó en la cama, aún con el vestido. En la mesa, el sobre de la universidad con felicidades por la presentación. En la ventana, flores que había comprado días antes, ya marchitas y olvidadas como ella, como las ilusiones que había alimentado. Miró alrededor del cuarto, su vida, su libertad, todo lo que él le había dado mientras planeaba el futuro con otra. Por primera vez se sintió completamente sola. No la soledad melancólica de los primeros meses, ni la nostalgia romántica de las últimas semanas, sino una soledad definitiva. La soledad de quien entendió que nunca fue más que un proyecto, una buena acción, una conciencia limpia. Mientras él tenía una vida de verdad, con una mujer de verdad que lo conocía, lo completaba y pertenecía a su mundo. Una mujer que merecía la sonrisa que Maisa nunca recibiría. Se quitó el vestido lentamente, se puso el pijama viejo y se acostó. Esta vez no lloró, no se desesperó, solo aceptó. Farouk tenía una prometida, una vida planeada, un futuro definido, y ella era solo un pasaje, un capítulo que él cerraría cuando tuviera la certeza de que estaba bien, de que estaba siguiendo adelante, como había dicho. Cerró los ojos y por primera vez en meses no pensó en él antes de dormir. No alimentó esperanzas, no revisó recuerdos, solo durmió y soñó que era libre de verdad, libre incluso de él. A veces, la mayor venganza es simplemente no necesitar más a alguien. Después del evento en el Hotel George V, Maisa simplemente desapareció. No respondió mensajes de Clara, no apareció en las clases, no contestó llamadas, simplemente desapareció. Por 3 días nadie supo dónde estaba. Sus amigos se preocuparon. El profesor Dubois preguntó por ella, pero Maisa se había convertido en un fantasma. Estaba en el apartamento, pero no vivía. Solo existía sin comer bien, sin dormir, procesando la verdad que finalmente había comprendido. El segundo día, el teléfono comenzó a sonar. Era él. Maisa miraba la pantalla sin contestar. Una llamada, 2, 5, 10 llamadas perdidas. Mensajes llegaban constantemente. Maisa, respóndeme, estoy preocupado. Por favor, dime que estás bien. Ella leía todo con una sonrisa amarga. Ahora se preocupaba. Ahora quería respuestas. No respondió. No tenía nada que decir. En realidad nunca había tenido tanto que decir y tampoco interés en hacerlo. Al tercer día, él dejó de llamar.
Maisa no se sorprendió. Era típico de él. Persistía hasta un punto. Después desistía cuando las cosas se ponían inconvenientes. Pero ella subestimó la desesperación de un hombre que percibe que perdió el control. A la mañana siguiente decidió salir. No podía quedarse encerrada para siempre. Tenía una vida que reconstruir, una vida que sería completamente suya. Se puso ropa sencilla, el cabello recogido sin maquillaje, no por descuido, sino porque ya no necesitaba impresionar a nadie. Decidió ir a la universidad, recoger los libros olvidados y hablar con el profesor Dubois. Caminó por las calles de París. La ciudad seguía hermosa y vibrante, y por primera vez en días eso no la incomodó. Llegó a la Sorbona, fue directo a la biblioteca. Necesitaba silencio, paz, un lugar donde pudiera planear su futuro. Pero cuando dobló la esquina, lo vio. Farouk estaba allí parado cerca de la entrada de la biblioteca, como si estuviera esperando, como si supiera que ella vendría. Maisa se detuvo, pero esta vez su corazón no se disparó, solo suspiró. Él estaba diferente, cansado, preocupado, el cabello ligeramente revuelto, como si no hubiera dormido. Qué bueno que perdiera algunas noches de sueño también. Los ojos de él la encontraron y ella vio algo que nunca había visto antes, desesperación real y pura. Él caminó hacia ella con pasos rápidos y decididos. «Maisa, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando». La voz le salió cargada de alivio. Ella lo miró con una calma que lo desestabilizó. «¿Por qué?» Y la pregunta lo desarmó. «¿Cómo que por qué? Desapareciste, estaba preocupado». «Entiendo. Verificación de rutina, ¿verdad? Para asegurarte de que tu proyecto estaba jalando». «Maisa, ¿de qué estás hablando?» Ella respiró hondo y sonrió. No una sonrisa triste, una sonrisa de quien finalmente entendió el juego. «No necesitas explicar, Farouk. Lo entendí todo. Te vi con ella, Laila. Leí la noticia. Sé que son prometidos». Farouk abrió la boca para hablar, pero ella levantó la mano. «Y está todo bien. Realmente está. Son perfectos juntos». Dijo esto sin amargura, sin rabia, sin acusación, con la serenidad de quien había encontrado la verdad. «Maisa, déjame explicarte. No es necesario». La voz le salió firme, adulta. «Ya no soy una carga en tu conciencia». Las palabras impactaron como golpes. Farouk sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Me salvaste, me diste oportunidades, me sacaste de aquel lugar y estoy agradecida. Siempre lo estaré, pero de ahora en adelante ando sola». «Maisa, no entiendes». «Entiendo perfectamente». Ella se acercó y por primera vez fue ella quien dictó el tono de la conversación. «Voy a devolver el resto de la beca o donar para otra persona que lo necesite. No quiero más tu dinero, ni tu pena, ni tu responsabilidad». Cada palabra era una puñalada. Farouk sentía que el mundo se le venía encima. «Esto no es pena». «Sí lo es». Maisa tocó el brazo de él gentilmente, pero ahora era ella quien lo consolaba. «Y está todo bien. Hiciste más por mí que cualquier persona. Pero ahora yo crecí como tú querías. Puedo cuidarme sola». Farouk la miró a los ojos y vio algo que lo aterrorizó. No había dolor allí, no había súplica. Había paz y, peor aún, había indiferencia. La paz de quien había aceptado, de quien había seguido adelante, exactamente como él siempre dijo que quería. «Maisa, gracias por todo, Farouk». Ella sonrió una vez más, una sonrisa genuina y adulta. «Sé feliz con ella, se lo merecen». Y entonces se giró y comenzó a alejarse. Pasos no lentos y decididos, sino ágiles, como quien tiene prisa de volver a su propia vida. Farouk se quedó paralizado viéndola irse sin gritar, sin correr detrás, sin implorar. Peor, viéndola irse como si él ya no importara. «Maisa, espera». Ella se detuvo por un segundo. El tiempo se detuvo con ella sin girarse. «Yo
Él intentó hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? Que estaba confuso, que se sentía perdido. Por primera vez en la vida no sabía qué hacer, que había percibido tarde demasiado, que ella se había vuelto indispensable. Maisa esperó exactamente 3 segundos, tiempo suficiente para que él se decidiera, tiempo suficiente para que ella confirmara que él no tenía nada importante que decir. Entonces continuó caminando, y esta vez no se detuvo. Farouk se quedó allí en el pasillo de la Sorbona, viendo a la mujer que salvarlo de vuelta, dándole a él la libertad que siempre dijo que quería, pero que ahora parecía la cosa más terrible del mundo. Por primera vez en años, no tenía control, no tenía plan, no tenía certeza. Tenía apenas el eco de sus pasos alejándose y la terrible comprensión de que había perdido algo que quizás nunca supo que tenía. Y peor, lo había perdido para siempre. Se recostó en la pared, cerró los ojos y por segunda vez en la vida dejó una lágrima caer silenciosa, como todo entre ellos, como todo que ahora había terminado, como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. El vuelo de regreso a Dubái fue interminable. 12 horas de silencio, pensamientos y arrepentimientos. Farouk miraba por la ventana viendo el mundo cambiar allá abajo. Europa, Asia, desierto. Cada kilómetro lo llevaba más lejos de ella. Y por primera vez eso no parecía correcto. Llegó al palacio al final de la tarde. El lugar estaba exactamente igual. Imponente, silencioso, perfecto. Pero algo había cambiado, o quizás él es el que había cambiado. Los empleados lo saludaron respetuosamente, le informaron sobre reuniones y compromisos. Farouk solo asintió, subió a la oficina e intentó trabajar, pero no conseguía concentrarse. Cada documento parecía irrelevante, cada reunión una pérdida de tiempo. Su mente estaba en París, en aquel pasillo de la Sorbona, en los ojos de ella cuando dijo adiós, en la paz que había allí. La paz de quien había crecido, como él siempre dijo que quería. Los días pasaron así. Farouk funcionaba en automático, asistía a reuniones, firmaba contratos, tomaba decisiones importantes, pero no estaba realmente presente, como si una parte de él se hubiera quedado en París. Las personas comenzaron a notarlo. Los asistentes comentaban en voz baja, los familiares hacían preguntas. ¿Todo bien? Pareces distante. Él respondía que solo estaba cansado, que necesitaba tiempo, pero sabía que no era eso. Era algo mucho más profundo, una inquietud que no conseguía nombrar, un vacío que no sabía cómo llenar. Fue un jueves que Laila apareció. Llegó sin avisar, como siempre hacía. Tenían esa intimidad de los prometidos arreglados, que se conocían desde hacía años, se respetaban, pero no se amaban. Farouk estaba en la oficina intentando leer informes financieros, pero las palabras bailaban en la página. ¿Puedo pasar? Claro. Laila entró y cerró la puerta tras de sí. Un movimiento que le llamó la atención. Ella nunca cerraba la puerta, siempre la dejaba entreabierta por respeto. Pero hoy era diferente. Se sentó en la silla de enfrente, postura erguida, manos en el regazo, como siempre perfecta. Regresaste diferente de París. Directo al grano, como siempre. Diferente cómo. Ausente, perturbado, no duermo bien hace algunas noches. ¿No es eso? Yo vi, Farouk. ¿Viste qué? La forma en que te quedaste después de verla. El silencio cayó como una cortina pesada y definitiva. Farouk intentó mantener la frialdad, la máscara que usaba hacía años, pero con Laila nunca funcionó. Ella lo conocía demasiado bien. No sé de qué hablas. Sí sabes. En la exposición, en el evento benéfico, te quedaste diferente después de verla, como si hubieras visto un fantasma, o peor, como si te hubieras visto a ti mismo. Farouk desvió la mirada. No podía negarlo. No, para ella.
Yo acepté este matrimonio por lealtad a las familias, por los compromisos, por la imagen pública, por respeto mutuo. Pero yo merezco ser amada por completo. Las palabras salieron sin acusación, solo verdad. Y tú ya le perteneces a otra. Farouk la miró a los ojos y vio comprensión allí. No rabia, no celos, solo aceptación. Laila, no necesitas explicar. Ella se levantó, caminó hasta la ventana, miró a los jardines. Siempre supe que no me amabas, como yo no te amo. Pensábamos que eso era suficiente, que el respeto bastaría, que creceríamos juntos en el afecto. Se giró hacia él. Pero tú descubriste lo que es amar, y ahora no puedes fingir. Farouk cerró los ojos. Ella me dejó, cortó todos los lazos, dijo que ya no me necesitaba. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? La pregunta lo desarmó. ¿Por qué estaba sufriendo? Debería estar aliviado. El proyecto Maisa había salido bien. Ella estaba independiente, fuerte, libre, exactamente como lo había planeado, pero no estaba aliviado. Estaba perdido. Laila respiró hondo. Se acercó a él. No quiero casarme con un hombre cuyo corazón ya pertenece a otra, aunque sea una mujer que ni siquiera sabe cuánto es amada. Las palabras resonaron en el silencio. Farouk sintió algo romperse en el pecho, en la mente, en las certezas que construyó a lo largo de los años. ¿Y las familias? Yo hablaré con ellas, les explicaré que descubrimos incompatibilidades, que es mejor para todos. No habrá escándalo. Ella sonrió con dulzura, la misma sonrisa que siempre tuvo, gentil y comprensiva. Tú me salvaste de un matrimonio sin amor, ahora yo te salvo del mismo. Se dirigió a la puerta, se detuvo antes de salir. Espero que un día ella sepa cuánto es amada. Y salió dejando a Farouk completamente solo. Por primera vez en años, él era libre. Libre para elegir, para amar, para vivir como quisiera. Pero la libertad nunca había parecido tan aterradora, porque por primera vez no sabía qué hacer con ella. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró al horizonte, al cielo que se extendía infinitamente, y se preguntó si todavía había tiempo, si todavía había una oportunidad, si ella podría perdonarlo por haber tardado tanto en entender lo que el corazón ya sabía hacía mucho tiempo, pero que la mente se negaba a aceptar. Ahora no había más excusas, no había más obligaciones, no había más paredes, solo había una pregunta, una única pregunta que resonaba en el silencio del palacio, en el vacío de su corazón, y que solo ella podría responder. 3 meses habían pasado desde que Maisa cortó todos los lazos, desde que dijo adiós en los pasillos de la Sorbona. 3 meses desde que Farouk descubrió lo que era libertad y vacío. En París, Maisa intentó continuar, volver a las clases, a los libros, a la rutina, pero todo le recordaba a él. La biblioteca donde él la encontró, el café donde conversaron, la universidad donde apareció en la presentación. Cada rincón de París tenía una memoria, una sombra de lo que podría haber sido. Fue en una noche de insomnio que decidió escribir una carta, decir todo lo que no consiguió decir, explicar, despedirse adecuadamente. Se sentó a la mesa, tomó papel y pluma. Farouk. Las palabras no venían. Gracias por todo lo que hiciste por mí. No sonaba demasiado formal. Yo siempre supe que tú no... Se detuvo nuevamente, lágrimas emborronando la tinta. Intentó decenas de veces, cartas que nunca terminaba, palabras que no salían bien, sentimientos que no cabían en el papel. Al amanecer, desistió. Había papeles arrugados esparcidos por el suelo como los pedazos de su corazón, y tuvo la certeza de que no conseguiría quedarse en París. Tenía que irse. El mismo día comenzó a organizarse. Investigó ciudades cercanas, universidades, apartamentos. Lyon apareció como opción, ciudad universitaria.
más pequeña que París, más tranquila y anónima, perfecta para empezar de nuevo. En una semana estaba partiendo, llevó solo lo necesario, dejó el apartamento impecable, se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y por primera vez no esperó por nadie, sin avisar a nadie, ni a Clara ni al profesor Dubois. Simplemente desapareció como un fantasma que se cansa de acechar. Lyon la recibió en silencio. Ciudad histórica, calles estrechas, menos turistas. El apartamento era pequeño y sencillo en el cuarto piso de un edificio antiguo, nada lujoso, nada pagado por él, era suyo, realmente suyo, conquistado con sus propias manos. Se inscribió en la Universidad de Lyon para continuar literatura y consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería. La propietaria, doña Dubois, era amable. Tienes ojos tristes, Maisa, pero también tienes fuerza. Todo saldrá bien. Las primeras semanas fueron difíciles. Se despertaba pensando que estaba en París, buscaba el teléfono, esperando que él hubiera llamado, revisaba correos que nunca llegaban, pero poco a poco se adaptó. La nueva rutina ayudaba. Trabajo por la mañana, clases por la tarde, estudios por la noche, sin tiempo para pensar, recordar, sentir nostalgia. Los compañeros de la nueva universidad eran diferentes, menos sofisticados que los de la Sorbona, más sencillos y genuinos. Ella se integró lentamente. Participó en pequeñas y modestas exposiciones locales, pero sus obras eran hechas y pagadas con sus propias manos, sin patrocinio, solo por mérito. Cada mes, el dinero aún llegaba a la cuenta de París. Maisa veía las notificaciones en el celular, pero no tocaba nada. Lo dejaba acumular como el peso que no quería cargar. Pensó en devolverlo, pero eso sería un contacto, sería dar señales de vida. Entonces simplemente lo ignoraba. Por fuera, todo funcionaba perfectamente. Trabajaba, estudiaba, vivía, sonreía, parecía normal, pero por dentro vivía en silencio absoluto. No era paz, era ausencia. La ausencia de algo fundamental que intentaba convencerse a sí misma que nunca tuvo derecho a tener. Se miraba en el espejo todas las mañanas, repitiendo, él sentía pena, solo pena. Amor de verdad es diferente, tú mereces más que compasión. Y trataba de creer, pero algunas noches, cuando Lyon dormía en silencio, se encontraba mirando el teléfono, esperando algo que nunca vendría. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Farouk vivía su propio infierno. Las primeras semanas después de la ruptura con Laila fueron extrañas. Estaba libre, finalmente libre para hacer lo que quisiera, ir donde quisiera, amar a quien quisiera, pero no sabía por dónde empezar, como si hubiera seguido un guión toda la vida y de repente no hubiera más páginas. En el segundo mes llegó la inquietud, una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera faltando. Intentó llamarla, el número no contestaba, le envió un mensaje sin respuesta. Pensó que ella estaba ocupada, que pronto regresaría, pero los días pasaron y el silencio permaneció. Llamó a la universidad. Señorita Maisa, ella ya no estudia aquí. Canceló la matrícula hace algunas semanas. ¿Cómo que no? ¿A dónde fue? No sabemos, señor, no dejó información. La sangre se le heló. Ella había desaparecido simplemente. Llamó a contactos en París, investigadores privados, personas influyentes. La buscó como una aguja en un pajar, pero ella había desaparecido completamente sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Por primera vez en la vida, experimentó la impotencia real y absoluta. Él, que siempre controlaba todo, que siempre tenía soluciones, no conseguía encontrar a la única persona que realmente importaba. Pasaba noches en vela imaginando dónde estaba, si estaba bien, segura, feliz, y comprendió algo terrible. Nunca tuvo control sobre lo que sentía por ella desde el primer día, desde que la vio arrodillada en la arena. Lo que sintió en aquel momento no fue pena ni compasión,
Fue reconocimiento, como si una parte de su alma hubiera encontrado la otra mitad. Había pasado años huyendo de esa verdad, escondiéndose detrás de obligaciones, razones prácticas, miedos racionales, pero ahora, cuando finalmente estaba libre para amarla, ella había desaparecido y quizás era demasiado tarde. Se sentó en la oficina, miró al horizonte infinito y entendió que había perdido a la única mujer capaz de deshacer en silencio el imperio de las certezas que creía inquebrantables. Ahora restaba apenas el eco de lo que podría haber sido y de lo que, por cobardía o retraso, quizás nunca más sería. Farouk estaba en la oficina tarde en la noche, revisando informes financieros, intentando mantenerse ocupado. En los últimos meses, el trabajo era su única distracción, la única forma de no pensar en ella. Hizo clic en una carpeta de correos cuando vio un correo diferente. Artículos sobre inversiones culturales, como solicitado. No se acordaba de haber pedido eso, pero lo abrió de todos modos. Había enlaces sobre galerías emergentes en Europa, jóvenes artistas prometedores. Deslizó hacia abajo distraídamente hasta que un título le llamó la atención. Jóvenes voces del exilio, arte que nace del dolor. La noticia hablaba sobre artistas refugiados, y entonces vio una foto pequeña de una joven de espaldas pintando un lienzo enorme. Cabello castaño, postura familiar. El corazón se le detuvo en el pecho, deslizó hacia abajo para ver la leyenda. Maïssa, artista emergente en Lyon, trabaja en su serie Entre arenas y cielos. Era ella. Tenía la certeza absoluta. Leyó la noticia entera 2 veces. La serie principal, Arena y Honor, sería expuesta en la Galería Luz Lyon, fin de semana. Ella estaba viva, estaba bien, estaba creando arte, transformando el dolor en belleza, exactamente como ella siempre fue, fuerte, resiliente, única. Necesito el primer vuelo a Lyon, Francia, hoy mismo. La decisión le salió de dentro como un grito ahogado. La primera realmente suya en meses. A la mañana siguiente estaba en el aeropuerto. No avisó a nadie, solo fue. 6 horas de ansiedad, preguntándose si estaba en lo correcto, si ella estaría allí, si aún había tiempo. Llegó a la ciudad al final de la tarde. La galería quedaba en el centro histórico, pequeña, discreta, exactamente el tipo de lugar que ella elegiría. Entró poco antes del cierre. El espacio estaba casi vacío, apenas algunas personas terminando la visita y entonces la vio. Maïssa estaba al fondo de la galería organizando las últimas telas, guardando papeles, limpiando pinceles. Había cambiado, más madura, más segura, el cabello un poco más corto, ropa sencilla, más elegante. Había una serenidad en ella que no existía antes. Farouk caminó despacio entre las obras, contemplando cada lienzo, reconociendo la paleta de colores, los trazos, el estilo, el dolor transformado en arte. La obra principal estaba en el centro. Una mujer arrodillada en el desierto, ojos vendados, manos en el regazo. Al fondo, montañas de arena y un cielo infinitamente azul. Una presión extraña le invadió el pecho. Era ella, era el comienzo de todo, el día que la salvó, el día que se perdió. Maïssa se giró para agarrar algo y lo vio. Por un segundo se detuvo completamente, como si hubiera visto un fantasma. Los ojos se encontraron largamente, intensamente. 5 meses de nostalgia, 5 meses de silencio, 5 meses de arrepentimiento. Todo allí, en aquella mirada. Farouk caminó hasta ella despacio, sin prisa, como quien tiene miedo de asustar. Maïssa. La voz le salió baja, cargada. Ella respondió casi sin aliento. Farouk. Su nombre se escapó como una oración. Farouk continuó, las palabras saliendo atropelladas. Desde el primer día yo ya lo sabía, solo no sabía qué hacer con eso. ¿Por qué estás aquí?
Los ojos de ella se llenaron de una mezcla de dolor y esperanza. Porque no puedo vivir sin ti, porque cometí el mayor error de mi vida dejándote ir. Lágrimas aparecieron y ella murmuró: Faruk, es demasiado tarde, ¿no? La voz de él se volvió firme. La verdad es que te amo desde el primer día, desde que te vi arrodillada en la arena. Me echaste. La amargura todavía estaba allí, y por días, noches, semanas, ella se preguntó si era solo eso lo que merecía, ser dejada atrás, como si no fuera suficiente para ser amada, solo salvada, porque tuve miedo, miedo de lo que sentía, miedo de hacerte daño. Él tocó su rostro gentilmente, como quien pide perdón. Siempre fuiste el lugar donde mi alma descansaba. Solo ahora entiendo eso, y fui demasiado cobarde para admitirlo. No había rabia en los ojos de ella. Había dolor, esperanza, amor. Ella susurró: ¿Quieres subir? Maisa cerró la galería con manos temblorosas. Subió con él las escaleras estrechas que llevaban al apartamento, el piso de madera crujiendo suavemente bajo sus pasos. El sonido resonaba por las paredes como una música íntima. El apartamento era pequeño, acogedor. Todo hablaba de ella, de la vida que construyó sola. Se sentaron en el sofá pequeño, frente a frente. Faruk comenzó despacio. Me mentí a mí mismo por años. Decía que era compasión, responsabilidad, pero nunca fue solo eso. No eras mía para poseer, eras mía para amar, y fui demasiado cobarde para hacerlo. Ella lo miró con una ternura que él no esperaba. Yo también tuve miedo de no ser suficiente, de ser solo gratitud. Pero puedes amarme ahora, sé que puedes. ¿Me perdonas por haber tardado tanto? Maisa no respondió con palabras, se inclinó y lo besó. Años de nostalgia allí, años de dolor finalmente transformados en algo mayor. Se levantaron juntos y caminaron hasta el cuarto. Maisa tembló, no de frío, de anticipación, de miedo, de deseo. La boca de él buscó la de ella nuevamente con una lentitud reverente, sus manos recorriendo gentilmente el rostro, el cuello, los hombros, como quien descubre un tesoro. Con manos temblorosas, ella se desabrochó la blusa despacio, como si estuviera abriendo un secreto. Él contemplaba como quien pide permiso. Cada movimiento de ella, cada señal. Cuando ella se quedó solo con la ropa interior, se detuvo. Se miraron el uno al otro. Tiempo suspendido, corazones sincronizados. ¿Estás segura? La voz de él casi un susurro. Nunca estuve tan segura de nada. Faruk la acostó con cuidado. Cada gesto era pura delicadeza. Él era tan grande comparado con ella, tan fuerte y ella tan pequeña y delicada en sus manos, pero había confianza total en sus ojos. Él se posicionó sobre ella despacio, controlando cada movimiento. Sus manos temblaban, no de nerviosismo, de contención, de querer tanto que dolía. Eres perfecta. La piel de ella estaba caliente, febril, expectante. Él besó cada centímetro, la curva del hombro, la clavícula, el escote. Ella arqueó el cuerpo. Un suspiro bajo se perdió en el aire, sonido de descubrimiento, de despertar. Sus manos se deslizaron, dibujando cada curva, cada reacción, cada temblor. Ella se entregó completamente, sin reservas, sin miedo, solo confianza. Cuando llegó el momento, él se detuvo, la miró a los ojos. «Va a doler al principio». «Lo sé», respondió con la voz firme. Entonces sucedió. Él la encontró con paciencia infinita, despacio, muy despacio. Ella era apretada, cálida y suya. El cuerpo de ella se resistió al principio, tenso, protector. Él se detuvo, esperó, besó su rostro. «Respira conmigo». Respiraciones en el mismo compás, corazones latiendo juntos. Él avanzó un poco más. Ella contuvo el aliento, sus manos agarraron las sábanas, dolor mezclado con algo más, algo que ella no conocía.
¿Te está doliendo? Sí, pero no pares, por favor, pidió entre respiraciones. Él se movió con precisión, cada movimiento medido, cada avance lleno de cuidado, hasta que finalmente llegó al fondo, completamente dentro de ella. Un sonido intenso se escapó de sus labios, mezcla de dolor, placer y descubrimiento. Era el cuerpo hablando lo que las palabras nunca osaron decir. Él esperó silencioso, sintiendo el cuerpo de ella ceder poco a poco como arena bajo agua tibia. «¿Cómo te sientes?» «Llena, completa», murmuró ella. «Eres mía ahora». «Siempre lo fui». Entonces él comenzó a moverse suave al principio, retirando casi por completo, volviendo con cuidado. Ella lo recibía mejor cada vez, el cuerpo aprendiendo, amoldándose al suyo. El ritmo aumentó gradualmente, más profundo, más intenso. Ella suspiraba sin control, suspiros que venían del fondo del alma. La mirada de él devoraba cada expresión, cada reacción, como si quisiera memorizar. «Más fuerte», pidió ella. «¿Estás segura? Por favor». Movimientos más firmes, más posesivos. Ella se arqueó completamente. Sus uñas se clavaron en los hombros de él, dejando marcas que él quería llevar para siempre. El cuarto se llenó de sonidos, respiraciones entrecortadas, suspiros ahogados, el crujido de la cama pequeña, cuerpos que se encuentran, que se reconocen, que finalmente se completan. Ella comenzó a temblar, todo el cuerpo tenso, algo creciendo dentro de ella, algo que nunca había sentido. «¿Qué está pasando?», preguntó asustada. «Déjalo pasar, confía en mí». Y entonces explotó. Olas de placer que venían desde lo más profundo. Era más que deseo. Era como si él estuviera recogiendo cada pedazo de ella que el mundo había roto, juntándolo todo de nuevo. Ella gritó su nombre como una súplica, como una confesión, como un renacimiento. Él la siguió perdiendo el control, finalmente entregándose completamente, sin miedos, sin barreras, solo amor puro, verdadero, devastador. Cuando todo terminó, se quedaron allí, aún unidos, aún respirando pesadamente. Silencio, solo respiraciones, solo ellos dos. Ella lloraba, no de dolor, de emoción, de alivio, de plenitud. «¿Por qué estás llorando?» «Porque ahora sé lo que es ser amada, lo que es ser libre, incluso en los brazos de alguien, lo que es finalmente sentirme completa». En aquel momento, ella entendió que algunas personas no nacen rotas. Son rotas por el mundo y solo pueden ser curadas por el amor correcto. Él pegó sus labios a los de ella despacio, salados por las lágrimas, dulces por la entrega. «Contigo todo tuvo sentido. Tú eres mi puerto seguro». Se separaron lentamente. Ella sintió la ausencia de él como el último rayo de calor cuando el sol se va, aún presente en la piel, pero ya en falta, y al mismo tiempo cargaba dentro de sí la presencia de él, como una marca que nunca se desharía. Se acurrucaron juntos, piel con piel, respiración serena, corazones finalmente encontrando su ritmo. «Yo te causé dolor, tú lo causaste, pero también trajiste curación. Te amo». Y ella, con la voz suave como una promesa: «Yo también te amo. Siempre te amé. Siempre te amaré». Y esta vez ninguno de los dos dudó. A la mañana siguiente Farouk despertó primero. La contempló durmiendo, pacífica, serena, finalmente en paz. Fue hasta la cocina a preparar el desayuno. El olor del café recién hecho se esparció por el apartamento pequeño, mezclado con el aroma de las frutas que cortó con cuidado. Afuera, una lluvia fina comenzaba a caer sobre Lyon, el sonido suave de las gotas golpeando la ventana. Regresó al cuarto con la bandeja, las manos aún temblorosas de nerviosismo, y derramó un poco de café. Ella abrió los ojos despacio. Una sonrisa que él nunca había visto se formó en sus labios, completa, feliz. «Derramaste todo». «¿Y tú me distraes?», rió él avergonzado.
Menos mal, así sé que estás aquí de verdad. Buenos días. Ella se sentó en la cama, el cabello revuelto. Sábanas de algodón suave cubriendo su cuerpo, más hermosa que nunca. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de madera y aquel simple gesto cotidiano le aceleró el corazón. Farouk miró por la ventana y vio allá abajo la galería ya cerrada. Mañana otras personas verían a la mujer arrodillada en el desierto, pero él sabía que la verdadera obra de arte estaba allí, a su lado, ya no arrodillada, ya no vendada, de pie, libre, entera. Ahora entiendo, tú eres el lugar al que pertenezco, y aun cuando me perdí, fuiste tú quien me llamó de vuelta, y yo siempre fui tuya. Ahora lo sabemos, y esta vez lo recordaremos todos los días. Aquello era lo que él siempre buscó, y nunca supo que tenía nombre. Tenía y era Maisa. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos creyeron que habían encontrado el lugar al que pertenecían para siempre. 2 años después, Lyon amanecía dorada. La luz suave entraba por las ventanas del apartamento, dibujando sombras delicadas en las paredes. Más grande ahora, más acogedor, con paredes llenas de arte, de libros, de vida. Maisa caminó por la sala con cuidado, la barriga redonda y visible, marcando 6 meses de embarazo. En sus manos cargaba una carpeta importante con documentos de la nueva exposición y la invitación oficial de la UNESCO. El título la emocionaba. Mujeres entre arenas y cielos. Era su mayor exposición hasta entonces. Reconocimiento internacional por el trabajo, por el talento, por la voz que había encontrado. Bajó las escaleras despacio hasta la galería que quedaba debajo del apartamento. El espacio ahora era de ellos, reformado y ampliado, respirando arte y esperanza. En la puerta de la galería, Farouk la esperaba recargado en el umbral, sonrisa tranquila en el rostro, mirada que había cambiado completamente. Ya no era la mirada controladora de antes, sino serena, presente, de quien había encontrado su lugar. Él se acercó y le besó la frente gentilmente. «¿Cómo están ustedes dos hoy?», preguntó cariñoso. «Ansiosos para la exposición y para conocerte», respondió ella, acariciando su barriga. Farouk puso la mano sobre la de ella. «3 semanas aún. No puedo esperar». Entraron en la galería juntos. El espacio estaba transformado, con lienzos enormes en las paredes, retratando mujeres árabes con fuerza, todas con ojos abiertos, vivos, enteros. No había sumisión allí, sino dignidad, poder, esperanza. Caminaron entre las obras tomados de la mano en respetuoso silencio, como quien visita un templo. Farouk se detuvo delante de un lienzo específico, una mujer joven mirando el horizonte, el cabello al viento, postura decidida. «Les diste voz a todas ellas», murmuró en voz baja, «incluso a mí, y tú me diste el mundo», sonrió ella discretamente, «pero solo porque me dejaste ir». Subieron de vuelta al apartamento, donde la mesa ya estaba puesta de forma sencilla y bonita. Pan fresco que ella había hecho, frutas cortadas con cuidado, té humeante en las tazas. Al fondo, una música árabe suave tocaba. No era nostalgia triste, sino cariño por lo que fue, gratitud por lo que vino después. Farouk estaba descalzo leyendo informes en la tableta sobre negocios que ahora administraba de lejos. Los viajes a Dubái se habían reducido al mínimo, las prioridades completamente redefinidas. Maisa se sentó con cuidado y acarició su barriga redonda cuando sintió una patada fuerte. «Está impaciente». Farouk soltó la tableta. «Espero que tenga la paciencia de la madre». Debajo de la mesa, él le sostuvo el pie en un gesto simple, cotidiano, como quien detiene el tiempo, como quien no quiere que el momento pase. Maisa miró alrededor a las paredes llenas de cuadros, a los libros apilados, al hombre que eligió quedarse, a la vida que construyeron juntos. En aquel momento, ella percibió que el amor verdadero no te completa, te enseña que ya estabas completa.
¿Recuerdas la primera vez que me trajiste café a tu antiguo apartamento? Derramé todo, sonrió él. Dijiste que yo te distraía. Todavía distraes, completó ella. Más que nunca, ella rió bajito. Y yo dije que era bueno saber que estabas allí. Ahora sé que nunca te irás. Nunca. Farouk se levantó y besó la parte superior de su cabeza. Este bebé nacerá francés, crecerá libre, elegirá su propio camino. Como la madre eligió, tocó su barriga. Como el padre aprendió a elegir. El bebé pateó nuevamente, más fuerte esta vez, como si estuviera de acuerdo, como si supiera que estaba llegando a un hogar de verdad. Silencio, perfecto silencio, construido no con mármol u oro, sino con elecciones correctas, con amor verdadero, con libertad compartida. La tarde cayó suave sobre Lyon, mientras ellos se quedaron allí en la mesa sencilla, tomados de la mano, planeando el futuro, celebrando el presente, agradeciendo el pasado que los trajo hasta allí. Del lado de afuera, la ciudad vivía, la gente caminaba, los coches pasaban, la vida sucedía. Pero allí dentro, en el apartamento sobre la galería, en la mesa puesta con cariño entre tés y conversaciones bajas, ellos habían encontrado el silencio que se volvió hogar, el amor que se volvió paz, la libertad que se volvió elección. Cuando la noche llegó y Lyon se encendió en luces doradas, Farouk le pasó la mano por el cabello. Maisa recostó la cabeza en su hombro y supieron, sin necesidad de decir que habían llegado, finalmente llegado al lugar donde siempre pertenecieron, el uno en los brazos del otro para siempre, como si el mundo entero cupiera allí. Algunos hogares se construyen con ladrillos, otros con silencios compartidos y manos que se encuentran para ser eterno. Si la historia de Maisa y Farouk te tocó el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí en Historias de Amor y Romance, nosotros creemos que todo amor verdadero vale la espera. Ahora cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Te espero en el próximo video. Y recuerda, hay amor que nace del dolor, pero se convierte en la cura que siempre buscamos.